Buenas, señoras y señores. En el Día de Europa, que se celebró hace un par de días, estuvo en el acto que organizó el Ayuntamiento de Madrid el portavoz de Vox, Ortega Smith, que explicó perfectamente la Europa que quiere Vox. Una Europa de naciones soberanas, en contra del federalismo globalista, que solo daña nuestra identidad y pone en riesgo nuestra libertad. También ha querido señalar que necesitamos una soberanía alimentaria, energética y tecnológica, y acabar con la dependencia que Europa tiene con países terceros. Ha abogado por la seguridad de nuestras fronteras, terminando con las políticas de frontera abierta, poniendo fin a la inmigración ilegal, masiva y descontrolada. Y no ha podido olvidar que hay que terminar con las agendas fanáticas y totalitarias que tanto daño está haciendo al sector primario. Aquí os dejo a Ortega Smith explicando la Europa que quiere Vox. Un año más en el Día de Europa, la mejor oportunidad para reclamar esa defensa de la Europa de las naciones, esa defensa de la reivindicación de la soberanía, esa soberanía alimentaria, esa soberanía energética, la soberanía de las naciones frente a aquellos, como en algún discurso de los que hemos escuchado hoy, que pretenden sojuzgar los Estados-nación bajo un falso federalismo que nada tiene que ver con la construcción de Europa. Europa es fuerte en la identidad de sus naciones, no en el magma disolutivo de organismos internacionales que le quitan y le restan personalidad y fuerza. Eso no significa ni mucho menos renunciar al papel que las naciones en su conjunto dentro de la Unión Europea hemos de desarrollar en dos factores muy importantes. Como digo, en la soberanía alimentaria, en la soberanía energética, en la soberanía tecnológica, para no depender de otras naciones terceras y poder desarrollar unas capacidades en la producción de alimentos sin depender y sin injerencias de países externos, así como de nuestras capacidades tecnológicas. Pero también hay que subrayar el papel de la necesidad de conformar una soberanía defensiva en la unión de las diferentes fuerzas armadas de los diferentes estados, que ello nos conforme una Europa mucho más segura. Y junto con esto hay que reivindicar la seguridad de las fronteras de Europa, una seguridad que no puede estar al albor de políticas de fronteras abiertas, de políticas suicidas con migración masiva, desordenada e ilegal, que no permita el flujo migratorio ordenado, capaz y asumible por cada una de nuestras naciones. Y por último, hay que acabar en Europa con esas políticas impulsadas por las actuales comisiones europeas de fanatismo climático, esa Agenda 2030, ese Pacto Verde Europeo que han firmado de común acuerdo el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista, que está arruinando a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pescadores, que está haciendo inviable el sector primario en España y en el resto de las naciones. Por tanto, reivindicar ese papel que frente al fanatismo climático, frente a las agendas ecofanáticas, necesitamos recuperar el sentido común para Europa. Por tanto, Europa sí, pero no con estas políticas fanáticas. España dentro de Europa, con fuerza, con personalidad y siendo una nación respetada. Portavoz, en estos tiempos convulsos de conflicto, sobre la mesa el gasto de defensa y también quizá la creación de un ejército único. No sé cómo lo ves tú. Nosotros, como acabo de decir, somos unos firmes defensores de una Europa con capacidad de defensa. No significa la necesidad de un euroejército. Basta con tener asumidas y claras, como viene defendiendo Vox, la necesidad de cumplir los compromisos internacionales, como el compromiso de Cardiff de llegar al menos al 2% del Producto Interior Bruto para gasto de defensa. Es decir, Europa tiene que asumir su propia defensa y no estar siempre esperando que sean otras naciones, en este caso Estados Unidos, las que le defiendan. Pero es también una vocación clara atlantista en el convencimiento de que dentro de la cooperación internacional de defensa, estoy hablando especialmente del Tratado Atlántico Norte, España tenga un papel predominante, pero cumpliendo con sus compromisos de gasto de defensa. No podemos seguir viviendo del gasto militar de otros países. Necesitamos unas fuerzas armadas con los medios humanos y materiales y, por suerte y por cierto, bien retribuidos su tropa y marinería. ¿Quiere hacer alguna valoración respecto al nombramiento del nuevo Papa, de León XIV, el Papa Prevost? Bueno, como dije en su día, al conocimiento de la noticia del fallecimiento del anterior Papa, deseamos que la elección haya sido un acierto, que el nuevo Papa, y eso nos lo dirá el tiempo sin lugar a dudas, demuestre que es un Papa
que defiende los valores y los principios que han conformado a lo largo de los siglos a la Iglesia Católica, que sea un guía espiritual de los católicos en el mundo y que deje a cualquier tentación que haya podido haber de utilizar esa alta posición dentro de la Iglesia Católica para otro tipo de cuestiones que deben estar reservadas exclusivamente a la política o, podríamos decirlo, a determinadas políticas. Es decir, que sea un papa para todos, un papa que asuma y que defienda, como es obvio, los principios de la Iglesia Católica. Portavoz, una valoración sobre la situación del director de la Policía Municipal y el atestado sobre el accidente. Bueno, hemos pedido información sobre este asunto y hasta que no tengamos los informes preceptivos de lo que ocurrió en ese accidente, presunto atropello, hasta que no tengamos los informes, los atestados que haya elaborado Policía Municipal, hasta que no tengamos toda la información, no nos podemos manifestar porque podríamos cometer un grave error y eso no significa que no estemos vigilantes, que si se ha cometido alguna irregularidad la vamos a denunciar, pero somos unos grandes defensores de la presunción de inocencia y en principio hemos de presumir que las cosas se han hecho bien y que no se ha ocultado información. De lo contrario, evidentemente exigiremos las responsabilidades políticas pertinentes. ¿Cómo valora que desde la oposición, desde PSOE y Más Materia, exijan la dimisión tanto de la vicealcaldesa como del director de la Policía Municipal? Bueno, nosotros creemos que hay grupos municipales que antes de tener la información ya están juzgando. Son aquellos que no son capaces nunca de aceptar que es necesaria conocer la información para poder juzgar y que por tanto hay un principio en el Estado de Derecho, como he dicho, que es la presunción de inocencia y también hay una obligación, una exigencia de transparencia por parte de los equipos de gobierno. Nosotros, repito, hasta que no tengamos toda la información no nos vamos a manifestar. Obviamente no tenemos ningún reparo si hay que pedir la dimisión de un director general de la policía o incluso de una concejal delegada de un área. No lo tendremos si de verdad se demuestra que ha habido algún tipo de irregularidad, de negligencia o de ocultación de información. Pero hasta no tenerla, me parece oportunismo político el cargar sobre los hombros de alguna persona, de algún cargo, sobre su imagen y sobre su currículum, hechos que todavía no hayan sido demostrados y probados. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado, dar un buen like, comentar algo si queréis, suscribiros al canal, que es muy importante, y daros 1.000.000 de gracias por los comentarios que me ponéis, de apoyo y de ánimo, que la verdad que significa mucho para mí, de corazón. Bueno, y hasta la próxima noticia, amigos.